Genial. Bueno, cuando viene un misionero retornado que llega a su casa, siempre uno quiere saber, ¿no? Conocer cómo le fue, alguna historia, tuvo algún inconveniente, algún momento espiritual fuerte que les marcó, ¿no? Si algún perro lo corrió, ¿no? Mientras iba por la calle. Estas cuestiones que pasan en la vida misional y que por ahí uno que no lo vivió quiere conocer y ver cómo le fue en ese tiempo que estuvieron sirviendo lejos de casa. Entonces vamos a invitar a las dos hermanas retornadas que vengan y pasen al frente y vamos a hacer una pequeña entrevista. Que tomen sus lugares. Ya va. Dale. La idea de esto es que podamos conocer las partes divertidas y las partes espirituales. Entonces, después de escucharlas, dar un testimonio formal como va a pasar el domingo, entonces ahora vamos a escuchar esto acá. Okay. Bien, Bueno. pero bueno, vamos a participar todos, ¿sí? Acá tenemos algunas preguntitas que estuvimos pensando, algunas, y vamos a empezar acá. Un momento. ¿A dónde va eso? Yo tenía mi propia pregunta. Bueno, vamos con esto. Bien. Cita una escritura y explica a cualquiera. Es para las dos, Bien. dos van a tener que responder Bueno. todas. Cita una escritura y explica por qué fue importante para tu misión. Bueno, yo puedo empezar, porque yo me vino a la mente, entonces la voy a tirar rápido. Hay un versículo en 3 de Tío 11, es uno de los versículos que más compartíamos en los contactos en la calle, que dice: levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos a mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos a mis manos y a mis pies, para que veáis que soy el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. 3 de Tío 11:14. Ese versículo enseña acerca de quién es Cristo, de cómo Él se presentó a las personas en las Américas. Entonces es una excelente forma de introducir a las personas este milagro de que Jesús había llegado. Y ha ayudado a muchas personas a poder saber esa verdad restaurada. Amén. Le simplifico la palabra a mi compañera. Bueno, ahora se me viene a la mente una escritura que me aprendí en la misión de tanto compartirla, que era de Mosía 2:41, seguramente la conocen. Que era: y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad. Ahora recordad que estas cosas son verdaderas y que el Señor Dios lo ha declarado. Me gusta mucho, es re larga, pero me la aprendí porque de tanto que la compartí. Y me gusta mucho porque siempre las personas necesitaban conocer eso también, que era acercarnos a Dios, intentar seguirlos, guardar un poquito sus mandamientos, como intentar esforzarnos por guardar sus mandamientos. Las personas somos bendecidas, literalmente en lo temporal y en lo espiritual. Y me encantaba compartir eso y contar mis experiencias en mi vida también, que yo he visto eso, como al esforzarme por obedecer al Señor, como yo era bendecida temporalmente, pero espiritualmente también. Así que bueno, eso. Genial. Bien. ¿Qué quiero preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Alguna al azar? Mira que te tocan 1 año y medio a vos, Por eso. ¿Está más palabra? Ahí está. Pregúntenme. ¿La pongo? Ay, decilo de Una experiencia donde hubo oposición y una donde sentiste el Espíritu. Las 12, ¿eh? Una experiencia donde hubo oposición y otra experiencia donde sintieron el Espíritu. Ajá. Wow. Generalmente vienen de la mano. Bueno. Sí. Pero a ver qué viene. Es que hay muchos. A ver, hágale acordar. Una que fueron a tocar la puerta de una hermana, que era menos activa. Sí, esa es una experiencia espiritual. Como un día estábamos en mi primer área con, gracias a vos, estábamos en mi primer área con una compañera que era mi mamá, y
Y entonces, como me acuerdo que era un día que no había mucho para hacer, y vimos en la carpeta, tenemos como muchos puntos de las personas que se vieron antes, o los amigos que estaban enseñando. Entonces, había un punto de una miembro que ella estaba inactiva hace algún tiempo. Entonces, nosotras, como vimos ese punto y dijimos, bueno, hace un montón no se va a ver, la llamamos. Ella dijo que estaba enojada porque cuando estaba en la iglesia no sentía mucho el apoyo y no se sentía que era muy bendecida y algunas cosas más. Pero nosotros dijimos, bueno, está bien, como ore y intente como pedir ayuda y como tiene que volver a la capilla. Y fue como dejamos ahí, ella no quería saber mucho, no quería que la visitemos ni nada. Pero más adelante recordamos de ella otra vez, dijimos, vamos a ir a verla. Entonces cuando fuimos, era un día, no me acuerdo si estaba lloviendo, no me acuerdo, pero estábamos yendo a su casa, golpeamos su puerta y ella como salió y como abrió así y cerró su cortina otra vez, o otra vez, bueno, siguiente. Pero nosotras volvimos a golpear y ella salió y ella nos contó que un día antes, como ella en la noche había orado y ella estaba conociendo a otras iglesias, estaba yendo a otros lugares a conocer porque quería acercarse, pero acá habían situaciones que ella había pasado y la habían alejado un poquito. Pero ella un día antes, ella oró a Dios como con la verdadera intención de saber como a qué iglesia como debía acercarse, porque ella quería como acercarse, sabía que esta iglesia era verdadera, tenía un testimonio muy fuerte, pero a ella le costaba volver por las situaciones que había pasado. Entonces, en ese momento, como ella nos contó, que ella oró y que al otro día nosotras llegamos. Entonces ella a partir de ahí, ella empezó a ir a la capilla, ayudarnos un montón con los amigos y todo. Y ella ahora se está por casar en el templo con un hombre que conoció en la iglesia. Entonces ella como nos agradecía un montón por haber podido llegar a su casa. Y sabemos que no lo hicimos sola, sino que fue por el Espíritu también. Entonces siempre el Espíritu nos va guiando en la misión. Y ahí es cuando tenemos experiencias espirituales muy lindas. Y Bueno, capaz que se acordó de una buena o bueno. sí, sigamos. Bueno, si no pasamos igual. En la parte Bueno, de yo tuve un oposición. amigo que es un niño, se llama Luciano, tiene ahora 11 años, recibió el sacerdocio, todo. Pero él fue un milagro. Ese día nos había tocado como almorzar en la capilla, nos habían llevado la vianda y se hizo la hora de almuerzo porque solo tenemos una hora para almorzar. Entonces salimos de la capilla como muy tentadas a quedarnos, porque éramos 6 misioneras en ese barrio, como acá, 2 compañerismos hermanas y uno de élderes. Y nos habíamos quedado jugando las cartas mientras hacía la hora del almuerzo. Entonces los élderes querían otra ronda más y nosotros como que no, tenemos que irnos. Entonces con mi compañera decidimos ser obedientes y salir. Y la primera persona con la que hablamos fue con Camila y con su hijo Luciano. Camila nos dijo que no quería saber nada de la iglesia, pero que Luciano sí, que siempre había querido entrar a nuestra iglesia. Entonces anotamos su número y empezamos a enseñarle en el patio de la iglesia con un pizarrón y fue una experiencia muy espiritual. Ahí aprendí a enseñarle a niños, que es muy diferente a enseñarle a una persona adulta, y su progreso fue increíble. La primera lección que tuvimos fue con mi compañera, que era una gringa muy graciosa de Utah, y la semana siguiente fueron los cambios, entonces ella se fue. Estaba yo sola con este nuevo amigo y yo sentía que él era un elegido. Y le habíamos dejado la tarea de poder leer el libro de Mormón para niños y orar para preguntarle a José Smith y el libro de Mormón. Y cuando la siguiente lección que tuvimos, estaba con mi nueva compañera, ella no entendía mucho porque era nueva en la misión. Yo le pregunté a Luciano si había podido leer, me dijo que no. Y le pregunté si había podido orar. Y él me miró y me dijo, sí, yo sé que estas cosas son verdaderas, sentí el Espíritu, lo pude sentir en mi corazón. Y yo lo miré y me largué a llorar, porque sentí muy fuerte el Espíritu de que él estaba siendo sincero. Es un niño tan chiquitito y él ya sabía la verdad de las cosas. Y su progreso fue increíble, él aprendía las cosas con tanta rapidez y se bautizó. Y él vivía al lado de la capilla, entonces asistió todos los domingos, íbamos a tocar su puerta. Y fue un milagro. Luciano fue un milagro gracias a la obediencia, que es una de las cosas más importantes que Dios nos pide, no solo como misioneros, sino como sus discípulos en todas las cosas. A los mandamientos, a los convenios que hacemos, a las normas misionales cuando somos discípulos. Entonces, cuando somos obedientes de milagros, como la escritura que citó Martín. Bueno, pasamos a otra.
A ver, ¿quién pregunta? Para que te lleve un segundito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, mientras él elige foto, pasamos a otra pregunta. Dale, vos andás eligiendo una foto y para que ellas te cuente una de las dos. Una de blanca cada y una. una de- Y que vos veas que es rara. Entonces, después ya van a explicar. Van a tener que contar el contexto de esa el contexto foto de esa foto. que él elija. Genial. Mientras vamos por acá. A ver, hermana. Bueno, vamos con la otra. Sacásela. Acaba la pregunta. ¿Qué enseñanza de tu madre misional te sirvió más? ¿Qué experiencia de qué? Oh, de mi entrenador. ¿Qué enseñanza de su entrenadora le sirvió más? Madre misional. Mi mamá. Un poco le enseñé. Mi mamá es una argentina, es mendocina, es súper buena, la amo con todo mi corazón. Hermana cisterna. Ella me enseñó todas las cosas, como todas las cosas. Y creo que una de las cosas más importantes que me enseñó es cómo rendir cuentas al Señor. Fue algo que tuve todo mi entrenamiento meditando y yo no podía entenderlo, como cómo puedo rendir cuentas ante Dios en mi oración, cómo puedo decirle a Él, cómo puedo mostrar. Y ella en cada estudio adicional que se hace para los entrenamientos, leíamos como en el capítulo 8, que es un parrafito así de rendir cuentas súper chico y tiene como una referencia a las escrituras en lo que hay convenios, y yo lo leía y decía, ay, no entiendo nada. Y ella me ayudó mucho, y cada noche yo la veía a ella orar en su oración personal y tenía una libreta al lado y ella escribía, y después volvía a orar y después se iba a dormir. Entonces lo intenté, lo apliqué así como ella lo hacía y costó un poco, pero al final entendí el buscar revelación y el poder escribirla, y ella me ayudó mucho en eso, a poder saber cómo puedo ser yo perfeccionada por medio de Cristo al preguntarle a Él qué necesito, ¿verdad, Dios? ¿Qué necesito ser mejor mañana? Y Él nos da revelación. Y ella me enseñó eso, creo que fue una de las cosas más importantes porque me sirvió toda mucho. Y bueno, yo, por lo general, nuestro entrenamiento es 2 traslados, pero yo tuve 3 traslados con mi mamá, entonces fue un poco loco, pero aprendí un montón porque ella es chilena, ella tenía un montón de amor por las personas, como un montón, y yo era tan tímida, bueno, ya me conocen un poquito cómo era antes, como parecía media rara, pero cambié. No soy la misma. Y ella me ayudó un montón a tener más confianza en mí misma y a ver que lo que hacía, como aunque era chiquitito, y ya era como, wow, como hoy, como fue re bueno eso que hiciste, y como cada pavadita que hacía, o cosas chiquitas, ella alegraba un montón por eso. Entonces ella me hizo sentir como muy amada y me hizo ver cómo amar a los demás y hacerlos como hacer sentir bien con cosas chiquitas que ellos hacen o como tienen o cómo se ven. Entonces me hizo como demostrar mucho más el amor hacia las personas. Genial. Bueno, a ver las fotos. Hay que hacerle las fotos. Primero, a ver, ¿a quién le vas a preguntar primero? Ay, me da vergüenza. Que las miren. Pará. A mí Bien. primero. Claro, Pará, primero se la muestro a la cámara para que veamos qué foto es. Ajá. Pasásela y que te la explique, a ver. Bueno, Después vamos a pasarla. Esta foto, esto es Halloween. Yo estaba en un sector que se llama Peñaflor, que es como 3 arroyos, es campo. Y vivíamos de a 4, vivía con 2 estadounidenses y una misionera de Nueva Zelanda. Una de ellas era mi guagua, mi bebé, mi hijita, que la estaba entrenando. Y en la casa eran como 2 misioneras nuevas y 2 entrenadoras. Entonces estábamos esforzándonos mucho porque ellas tuvieran como una buena primera experiencia. Tienen estas festividades que son como grandes en los estados, ¿cierto? Estando lejos de casa. Entonces nos mandaron a casa temprano, como a las 7, lo peor, cuando te mandan a casa temprano. Y hicimos una fiesta y nos pintamos, compramos maquillaje y nos pintamos y nos sacamos fotos para Halloween. Decoramos la casa, hicimos galletitas también de una receta estadounidense, no sé. Pero fue súper divertido. Genial, ahora la pasamos. Vamos a mostrar la otra. Y yo me pinté de Chile. Era la bandera chilena. Bien, esta es la foto para Martínez.
Genial. Vamos a pasarla. Qué vergüenza. Otra vez. Bueno, un poquito rara la foto que quiero eligió, pero en esta somos todas las hermanas que estábamos en mi última zona y fue mi última conferencia de zona en la misión. Y esta era una fiel.